Hola a todos, me presento. Mi nombre es Catherine Sánchez y hoy les vengo a presentar el podcast de Tejiendo Memorias de Raíces Colombianas. En este episodio tenemos una invitada muy especial, mi abuela. Su nombre es Sixta Tulia Mora de Sánchez. A continuación, les voy a contar su historia. Yo nací en 1942, aquí en Bogotá, de un hogar que se conformaban de mis padres. Mi mamá se llamaba María Rafaela Murcia y mi papá Marco Tulio Mora. De ese hogar, de esa unión, hubo 3 hijas. Eran una familia humilde de clase media y por lo tanto vivían en el centro. Cuando mi abuela tenía 6 años, ocurrió el Bogotazo, el 9 de abril de 1948. Ese día marcó a mi abuela y la historia de todo Colombia, ya que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era candidato a la presidencia y la esperanza del país. Se desató una pelea terrible, hubo muchos muertos en el centro, se saquearon los pocos almacenes que habían. Mi mamá tenía una tienda ahí donde vivíamos. En ese momento mi hermana mayor tenía 8 años. Sí. Yo tenía 6 y mi hermana la menor 4. Entonces mi mami que hizo cerrar la tienda e ir por mi hermana la mayor que estudiaba en el Voto Nacional. Y eso sonaban unos disparos terribles. Y como yo desde pequeña fui tan supremamente inquieta de salirme para la calle. Curiosa. Sí, entonces yo cogí a mi hermana de la mano y abrí el portón y me salí para la calle. Eso zumbaban esas balas. En ese momento, Tulia experimentó por primera vez lo que era la violencia. Afortunadamente, ella y su hermanita no alcanzaron a llegar muy lejos y se encontraron con un grupo de policías. Y eso los policías nos decían, tírense al suelo, porque claro, nos mataban. Entonces cuando nos vinimos con mi mamá y 2 policías nos escoltaron hasta llegar a la casa. Lamentablemente, este suceso dificultó las cosas para su familia y en busca de oportunidades de empleo se mudaron al pueblo donde había nacido su madre, Cogua, Cundinamarca. Ellos creyeron que nos iba a ir muy bien, y no, porque ese pueblo era muy conservador y mi papá era liberal. Esto hizo que después de algunos meses su padre y ella tuvieran que volverse a Bogotá, ya que la pelea entre liberales y conservadores en Colombia fue un conflicto político y social que desde el siglo XIX dividió profundamente al país. Los liberales apoyaban ideas progresistas, como el federalismo y la separación iglesia-estado, mientras que los conservadores defendían el centralismo y la influencia de la iglesia. Estas diferencias causaron grandes enfrentamientos y algunos muy violentos, como las guerras civiles y el periodo de la violencia que transcurrió de 1948 a 1958. Fue una época de mucho terror, ya que hubo miles de muertos en todo el país. Llegamos donde una tía, pero yo me aburrí porque imagínense, yo tendría esos 10 años ya casi. Y me tocaba cocinarles para todos ellos, los familiares y los hijos de ella. Y me ponían un cajón y esos muchachos ya estaban, póngale, como de 15, 16 años. Y cogían una correa y me pegaban porque estaba yo allá cocinando. Y me tocaba ir a plancharles el uniforme del colegio. Aunque esto podía parecer un caso aislado, no lo era. Durante este periodo las niñas se enfrentaban a una discriminación significativa. Y por otro lado, el abuso físico infantil no era visto como una forma de violencia, sino como de disciplina, socialmente aceptada. Esto refleja la falta de derechos que tenían los niños y no fue hasta 1960 que se les reconoció como sujetos morales y afectivos con derechos y deberes. En un momento de rebeldía y al estar cansada del maltrato al que era sometida día a día, decidió devolverse para Cogua, donde estaba su mamá y sus 2 hermanas. Para esto, ahorró 13 centavos y sin decirle a su padre, cogió una flota que la llevó hasta ese pueblo. Tomaron la decisión de devolverse todas a Bogotá y lamentablemente, al no tener los suficientes recursos, Tulia no pudo seguir estudiando y a sus 12 años hizo hasta quinto de primaria. Para esos momentos su padre ya había montado una peluquería y Tulia le pidió permiso para empezar a trabajar en ella. Yo tenía mi negocio. Yo un buen día le dije a mi papi que yo quería ganarme unos centavitos alquilando cuentos en ese tiempo. Y yo puse cuerditas hacia abajo de los espejos y allá encarraba los cuentos y los alquilaba a los pelados. Mientras Tulia trabajaba en su negocio, conoció a un muchacho. Este muchacho era 3 años mayor que ella. Ella tenía 12 y él tenía 15. El tal señor que fue a la peluquería
comenzó a molestarme y un buen día me dijo que él quería ser mi novio y a mí como que sí me gustaba. Ya manejaba su taxi. Sí, o sea, era un hombre emprendedor. Sí. Después de unos días, ella le dijo a su novio Alejandro que quería que fuera a hablar con sus padres para que pudieran tener una relación formal y no a escondidas. Y un buen día dijo, bueno, yo este sábado voy. Como iba mi novio, pues eso yo me puse las pilas. Y el hombre llegó. Y yo lo hice seguir y todo. Y entonces mi mamá le dijo que qué era lo que quería. Entonces él dijo, no, pues que imagine que es que me gusta su hija. Y yo quiero tener la entrada a la casa para venir a saludarla. Y mamá le dijo, ¿cómo se le ocurre? Si esa es una niña. Ella es una niña, qué atrevimiento. Al no tener el permiso de sus padres, siguieron viéndose, pero a escondidas. Y ella entró a trabajar al Almacén Estía, donde trabajaba como sabatina, sábados, domingos y festivos, lo que les facilitaba verse los fines de semana sin que ellos se dieran cuenta. Cuando ya tenía 17 años, él le propuso que se casaran, y ella aceptó. Él me dijo un día que si nos casábamos, yo le dije que sí, sin pensarlo siquiera, y que entonces ya casados ellos ya no molestarían. Ellos se casaron a escondidas, pero se casaron por la iglesia, ya que mi abuela toda su vida había sido católica. Para esto tuvieron que pedirle permiso al arzobispo, el cual se los dio, y ellos se casaron el 5 de noviembre de 1961. Cuando Tulia fue a su casa paterna a contarles a sus padres lo que había hecho, su madre la golpeó fuertemente y le dijo que no quería volver a saber de ella. Los echó de la casa sin antes hacerle prometer a Alejandro que nunca jamás iba a dejar trabajar a Tulia y él era el que iba a proveer el dinero en la casa. Esto era muy común en esa época, ya que los colegios femeninos ofrecían una educación que estaba principalmente orientada a preparar a las mujeres para los oficios del hogar. Se les veía como las únicas responsables del cuidado de los hijos. Luego de 8 años de matrimonio, Tulia y Alejandro tuvieron a su primera hija. Duré 8 años para que llegara mi primer hijo. ¿Qué hiciste durante esos 8 años? Estar cocinando, lavando la ropita de los dos. Y como no me dejó trabajar porque dijo que mi mamá decía que él me iba a mantener. Después de su primera hija, tuvieron un hijo. Y luego 3 hijas más. Lamentablemente, Tulia perdió 3 bebés. Tuve 8 embarazos, 5 los crié y se me murieron 3 niños, 2 niñas y un niño. Sí. Y toda la vida duré casada hasta que mi esposo se murió. El 29 de marzo de este año, el 24, cumplí 30 años de viuda. Yo nunca me conseguí otra persona, porque ese fue el amor de mi vida, la verdad. Cuando Alejandro murió, sus 3 hijas menores aún faltaban por terminar su estudio. Y como él era el único que aportaba financieramente a su hogar, a Tulia le tocó buscar maneras para poder ganar plata. Pues a mí me tocó lavar ropa, servir en casa ajena para sacar adelante el estudio de las 3 que faltaban. Me puse a vender mercancía. Entonces yo vendía ropa interior, pantalones para hombre, ropa interior para mujer, juegos de sábanas, cobijas, cubrelechos, todo lo que me pidieran. Y ya entonces yo me iba con su papi. Me iba los sábados para San Victorino y compraba el cuarto de docena, la media docena, de todo lo que vendía. Hasta ollas vine a vender ahí en la casa. Cuando todos sus hijos se casaron y se fueron de la casa, ella se quedó ahí. Al nunca cotizar semanas de trabajo, no obtuvo una pensión. Y en este momento vive de los arriendos de su casa. Esto es todo por este episodio. Muchas gracias por escucharlo y por prestarle atención. Nos vemos pronto en otro episodio de este podcast, Tejiendo Memorias de Raíces Colombianas. Muchas gracias.